Lito, continúan las intensas actividades por la Semana del Árbol y en este caso una capacitación que tendrá lugar en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Apoyo a la audiencia. Sí, estamos acá con Miriam y con Marina. Van a ser las docentes encargadas de dar esta capacitación abierta al público. Como ves, ya hay una demanda muy importante de vecinos que se han sumado a esto. Está la gente de Corramiri, está la gente propiamente del municipio y también hay vecinos que están interesados en esta temática. Así que seguramente nos vamos a aprender un montón de cuestiones y nos vamos a sacar muchas dudas que tenemos de nuestro arbolado, principalmente en las tipas, que por ahí son las emblemáticas en la ciudad. Así que vamos a tener para charlar bastante con las docentes. Es dificilísimo en pocos minutos sintetizar en qué consiste la charla, pero haga un esfuerzo, Marina, por favor. Cuéntenos qué les va a decir hoy a los asistentes. Bueno, sí, en realidad esto es un proyecto que hemos armado de intervención en territorio que le llamamos de la facultad, que se basa en 4 capacitaciones o encuentros. En la charla de hoy vamos a hablar un poquito cuáles son las especies aptas para el arbolado de vereda o de alineación. Después, en una segunda capacitación, vamos a ver un poquito más cómo podemos reproducir, recolectar semillas para producir algunos de estos árboles. Después, en una tercera capacitación, vamos a estar interviniendo algunos ejemplos de qué especie proponer en la vereda de acuerdo a las características. Y finalmente, en el último encuentro, la idea es trabajar también con todos los vecinos para armar un breve plan de gestión del arbolado que le queda acá para la ciudad de Ramírez. Alguna vez María Cura me dijo, nunca vayan a plantar un ficus frente a su casa. Contame, por favor, con respecto a las especies que sí se pueden plantar frente a la vivienda, por la cuestión de las raíces, los caños que pasan por debajo de la tierra, la misma vereda que a veces se deteriora por las enormes raíces de aquellos árboles que en realidad no debieran plantarse, ¿no? Sí, en realidad son varias las características que debe reunir el árbol que va en la vereda, por eso no tenemos muchas especies por ahí para plantar. En el caso de los ficus o los gomeros, que habitualmente se los conoce, son especies que les gusta, son ávidas del agua o tienen tropismo positivo, hidrotropismo que le llamamos, por eso es que no hay que plantarla en la vereda porque rompen caños y demás. Claro. Otra característica fundamental es que deben ser árboles de hojas caducas. ¿Por qué? Porque en nuestra zona lo que buscamos es que en verano tener sombra en la vivienda, así se hace más confortable la habitabilidad, y en invierno, como nuestros otoños son húmedos, entonces necesitamos que la luz llegue a la vivienda. Después, otra característica, por ejemplo, tratar de buscar árboles que en su fuste no tengan espinas. Árboles, por ejemplo, cítricos no se recomiendan plantar en vereda, podemos plantarlo en una plaza, porque todo lo que son frutos carnosos al caer en la vereda pueden producir daños al peatón por resbalamiento y así muchas otras características que vamos a charlar hoy. Interesante, a tener en cuenta todos estos detalles. ¿Y qué hay de los árboles autóctonos, Miriam? En Ramírez hay una fuerte campaña para forestar la ciudad con árboles autóctonos, precisamente. Bueno, el tema de los árboles autóctonos es todo un capítulo aparte, porque ustedes imagínense que los árboles que hoy estamos usando en la calle son árboles que hace muchos años que se vienen probando que medianamente subsisten en la calle con todo lo que le pedimos al pobre árbol de la calle, porque le estamos pidiendo que esté en un suelo que es malo normalmente porque es de relleno, que no es ni parecido al que está alrededor, que hace más calor que afuera, que hay mucho smog, por más que acá en una ciudad un poco más chica haya un poco menos de contaminación, que está en competencia con los cables, que está en competencia con la fachada, que tiene que resistir algún tipo de poda por si hay algún tipo de poda sanitaria que haya que hacer o de corrección. Entonces, lo que pasa es que nosotros venimos con, como diría mi abuelo, con el caballo de tiro de los árboles que ya han probado que soportan esas condiciones. El tema de los árboles nativos, los que vamos haciendo, la primera cosa a acotar es que Carlos Thais, que era un francés que la gente conoce, que diseñó varios parques en toda la Argentina, empezando con el primero en Parque Sarmiento de Córdoba, el San Martín en Mendoza, el Urquiza en Paraná, el Independencia en Rosario, se maravilló de los árboles del norte, del NEA, digamos, y los trajo a Buenos Aires. Entonces, los árboles que nosotros conocemos nativos, que ya están probados, palos borrachos, higuera pitala, pacho jacarandae, tipas, esos los trajo Thais más o menos en el año 30. Esos ya están probados, por eso los tenemos en la vereda. Lo que nosotros tenemos que hacer con los árboles nativos es otra vez ese caminito de probar
si resisten todas las cosas que le pedimos al arbolado urbano y se están brindando con ese comportamiento todos estos beneficios que recién decía Marina. O sea, básicamente necesitamos mucha sombra, necesitamos mucha masa foliar, porque también necesitamos que capte polvillo, que morigere la caída de agua, que ayude a la infiltración. Entonces, el punto es, no es que no hay que plantar nativos, sino hay que tenerlos como en un espacio como para probar si funcionan, y a medida que las especies vayan funcionando, se van incorporando al arbolado. Por otra parte, es muy importante que el vecino, cuando quiera plantar un árbol, avise al municipio, porque debe haber un control de los árboles que estamos plantando en la ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces hay una sobreabundancia de determinadas especies y están faltando otras. A lo mejor hay demasiados lapachos rosados y están faltando, qué sé yo, otro tipo de A ver, especies, hay ¿no? una cantidad enorme en toda la provincia de fresnos. Claro. Y sí, tiene razón. Primero, el tema de la biodiversidad. El arbolado tiene que ser diverso. ¿Para qué? Porque en plantas especialmente, nosotros nos agarramos la gripe A, todos nos agarramos la gripe A. Nos agarramos COVID, nos agarramos todos COVID. En las plantas, algunos se agarran la gripe A, otros se agarran COVID, otros le agarra la viruela del mono. Pero a los que le agarra todo. Entonces, si al fresno hay, en Entre Ríos hay arbolados de 32 hasta más de 50%. Imagínense que si a eso le agarra una peste, nos quedamos en 10, 15 años sin 30 o 40% del arbolado. Eso por un lado. Y el otro es como una regulación cualquiera del espacio público. ¿En qué sentido? Si a un vecino se le ocurre traer una super camioneta Monster de esas que usan en Estados Unidos, que mide 5 metros de ancho con una cubierta así, y andar por la ciudad y estacionar arriba de la vereda, el municipio le decir, momentito, con esto acá no. Bueno, con los árboles es lo mismo. Al que se le ocurrió poner un gomero que ocupa la mitad de la vereda, o como diría el Principito, todo el planeta, el municipio le debería decir, momentito, acá no, pero antes de que el pobre árbol crezca, porque el árbol no tiene la culpa. Palmeras, Miriam, ¿se pueden plantar en la vereda? A ver, ¿qué quiere decir se puede? La gente se puede cualquier cosa. Poder se puede todo, pero ¿es correcto? A ver, tampoco hablamos de corrección, hablamos de deseabilidad. Sí. ¿En qué sentido? Si estamos diciendo que en la vereda necesitamos sombra, sí, la palmera no es una especie, primero no es un árbol, pero no es una especie que produzca sombra, pero por su porte particular las usamos normalmente en canteros centrales de grandes avenidas o en las entradas de los pueblos o para marcar una rotonda, cosa de que yo desde lejos vea, allá hay una alineación de palmera, acá pasa algo desde lo urbano. Por ejemplo, el ejemplo más emblemático es Rosario. Todas las avenidas, Francia, 27 de septiembre y Oroño, tienen palmeras en su cantero central. Y uno sabe que esas tres corren de esa manera, perpendiculares al río, y son ordenadoras del tránsito. Entonces, para eso usamos las palmeras. En la calle no sería deseable, porque en realidad no es porque es como desaprovechar ese espacio, porque en el espacio donde está la palmera podría haber un árbol con una copa grande, y yo les digo, estamos parados acá, son las 2 y algo de la tarde, y ya pica el sol. Imagínense parados acá a las 2 y algo de la tarde en enero. Enero 31. No pica, se nos quema el cerebro. Directamente. Qué interesante. La verdad, lamento mucho a los que no han venido, pues se lo van a perder hoy, ¿no? Pero ustedes lo pueden pasar un capítulo aparte es la poda. Contame un poquito, ¿cómo se hace? Pues yo veo que se hace mal, hay mucha irresponsabilidad, en todas partes supongo. ¿Cuál es el mensaje? Sí, el mensaje es que el tema de si uno elige bien la especie adecuada del árbol en la vereda, no se debería hacer poda, salvo alguna excepción de alguna rama que se cayó por alguna tormenta, algún árbol que se enfermó. Si no, por eso es que es correcto y es muy conveniente elegir la especie adecuada. Si uno arranca bien desde ahí, después no necesita hacer poda. Ese es el mensaje, eso es lo que el vecino tiene que entender. Por eso siempre que él quiera ubicar un árbol en su vereda, tiene que consultar al municipio, y el municipio se asesora en este caso con gente especializada. Entonces, en ese caso sí. Sí queda el caso excepcional de poda, como decía anteriormente, para estos casos de que un árbol está muerto o en esos casos excepcionales. Y bueno, ahí hay que hacer todo, si hay tránsito vehicular, también es muy complejo este tipo de tratamiento de ciudad, hay que parar el tránsito, si hay que trabajar en altura, el operador debe estar con
el equipamiento adecuado para evitar cualquier accidente, pero estos serían los casos excepcionales. Nosotros lo que tenemos que buscar, el municipio, es colocar especies adecuadas, con las características adecuadas, además con un desarrollo adecuado para evitar el tema de poda. Sí, lamentablemente... Hay que sacarse de encima la idea del abuelo podando el duraznero, el ciruelo, todos los años. Bueno, eso hay que sacarlo de la cabeza, sí, y erradicarlo de la cabeza. No, sí, lamentablemente hoy ustedes vienen, en 1 hora y media ya se vuelven a Paraná, pero ¿dónde podemos encontrar información que sea fidedigna, bueno, información? Vamos a dejar para el municipio, va a tener a disposición documentación, que la idea de todo este proyecto es que el municipio cuando salgamos de este proyecto todos salgamos mejorados, nosotros y ustedes, en el sentido de gestionar el arbolado desde otro lugar. Ese es el objetivo, desde todo, desde el municipio, desde nosotros, desde los vecinos. Entonces, a través de esa gestión, de poder involucrarse con los árboles y darse cuenta de verdad el gran servicio que estos árboles nos están prestando y a qué bajo costo de nada. Al pobre arbolito lo ponemos, lo regamos el primer y el segundo año y después sigue y nos brinda enormes beneficios. Entonces, realmente tener que empatizar con que tenga que estar con la mejor salud posible. Una reflexión final, porque me seguís obligando a preguntar, ¿qué pensás cuando hay talas indiscriminadas, cuando se han terminado los árboles casi en la yunga, por ejemplo, y en tantos bosques nativos, por el afán de dinero, porque en definitiva termina siendo esto, ¿no? Bueno, el gran problema es que como, no voy a decir especie humana, no vamos a ir tan lejos, digo que como seres humanos por ahí tenemos un lóbulo frontal para pensar, pero no lo usamos para analizar un montón de cuestiones. Esos sistemas, como los de la Yunga o como los del Amazonas, no tienen fronteras políticas, es decir, patrimonio de toda la humanidad. Pero no con la idea del patrimonio, porque nosotros imaginamos el patrimonio y lo referimos muchas veces a inmueble, a una casa, algo que está intacto, algo que está ahí y que uno lo quiere agarrar como si fuera un lingote de oro. Sin embargo, estos sistemas lo que son un sistema de sobrevivencia, es decir, nosotros que estamos tan lejos de lo que es la Amazonia, dependemos climáticamente de lo que está sucediendo en la Amazonia. Y a veces decimos, estamos a 6.000 kilómetros. A 6.000 kilómetros la Amazonia está formando masas climáticas que nos están afectando. Al desaparecer, va a cambiar el clima 5.000 kilómetros más abajo. Entonces todavía no estamos entendiendo que un árbol no es un árbol, que un árbol con otro y otro forma un sistema con el suelo y con el clima, y que si no los respetamos, lo único que estamos haciendo es como comiéndonos la gallina de los huevos de oro. Acertadísima la idea de invitar a estos docentes que nos brinden esta charla, y que además hay un nutrido grupo de asistentes, ¿no?, que pertenecen a distintas instituciones, así que habrá más conocimientos en Ramírez seguramente a partir de este momento, ¿no? Sí, tal cual, Claudio, esto viene a sumar a todo lo que se viene haciendo, como decías vos, el vivero que inauguramos ayer, las plantaciones que se vienen haciendo, la aplicación con la cual estamos llevando a cabo el censo de arbolado. La verdad que esto viene a darle mayor calidad a todo lo que se viene trabajando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.